Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva crítica. Y es que hoy vengo a hablar de 28 años después, la película dirigida por Danny Boyle y la secuela de 28 días después y de 28 semanas después, dos películas, sobre todo 28 días después, para muchos considerada una de las mejores películas de zombies que se han hecho. Y la verdad que yo, si os soy sincero, hasta esta última semana no había visto ninguna de las tres películas. Vi 28 días después el martes, que me gustó bastante. Vi ayer viernes, vi 28 semanas después, que me gustó un poquitín menos, pero aún así me siguió pareciendo una buena peli. Y hoy he visto 28 años después, que para mi sorpresa, porque la verdad que no lo esperaba para nada, sobre todo porque no veía muy bien por dónde iban a tirar y era algo que me hacía dudar y que me hacía ir con unas expectativas moderadas, pero que bueno, que tal vez eso haya ayudado a que haya sido la que más me ha gustado de los tres. Pasando a hablar y empezando ya a detallar todo, yo creo que hay que partir con una base clara con el tema de las tres películas de 28 años, que al principio era una idea yo que tenía equivocada, es que hay que hacernos a la idea, yo las enfoco al final como películas de supervivencia, y es verdad que no quiero entrar, por supuesto, en ningún tipo de spoiler, películas de zombies, por supuesto, pero lo que me refiero con películas de supervivencia es que no necesariamente, y lo digo para el que quiera ver esta película y no haya visto las dos anteriores, para mí no necesariamente tienes que ver las otras dos películas para ver 28 años después. Yo lo haría porque yo al final las he visto en orden y al final siempre viene bien para entender ciertas cosas, pero que no es que sean, que al ser secuelas, que sean completamente, que si no has visto la primera o si no has visto 28 semanas después, no las vayas a entender. Eso no tiene nada que ver y poder ir a verla al cine sin ningún tipo de problema, porque yo he ido con un amigo que no ha visto ni 28 días después ni 28 semanas después y no había ningún tipo de problema. Luego, otra cosa que como digo, me hacía, no sabía bien es que al final no son secuelas necesarias y esto es un arma de doble filo que suele salir más mal que bien y por eso he salido muy sorprendido con que me haya gustado tanto. Cuando te encuentras secuelas que en sí no le ves lo necesario, que en sí ves que al final si no existieran tampoco pasaría nada, es muy complicado que lleguen a calar bien en la gente porque tienes que hacer una película de grandísimo nivel, una película al final que se diferencie en ciertas cosas y que cuentes al final tires de historias un poco diferentes porque no estás siguiendo una línea argumental que vas con la primera, luego la segunda y cerramos con la tercera como pueden ser muchísimas otras sagas. Y eso, como os digo, para mí ha sido algo que yo creo que le ha venido bien a la película. La película no tenía ningún tipo de presión, no tenía nada de lo de atrás que tenía que seguir. Podía hacer una película independiente, una película al final que Danny Boyle tuviera muchísimas más licencias, que al final es el mismo director que hizo 28 días después y que obviamente se notan muchas cosas que el estilo es pues muy, muy parecido, por no decir prácticamente igual, aunque tenemos bastantes cambios. Es que al final han pasado 23 años desde aquella película y como digo, pasando a comentar ya la película, en este caso, como digo, se centra 28 años después de que pasara lo del virus de la rabia y que se centra al final en un grupo de supervivientes que deben de sobrevivir en un mundo lleno de infectados. Como digo, al final es un poco la tónica, sigue por el mismo camino, no hay cura, todo sigue igual. Al final el Reino Unido ya ha caído y toca sobrevivir al final todo solo y en este caso se centra en un grupo de supervivientes que viven como en una especie de isla aislada un poco de donde están todos los infectados. Y en este caso nuestro gran protagonista y que me ha sorprendido muchísimo es que la interpreta Alfie Williams, un actor que es la primera película que hace un actor que al final tiene 12 años, si no me equivoco, y que hace un papelón tremendo porque la película, y aquí voy con la primera gran clave de para mí, y que la diferencia un poco del resto es que las otras muchas veces se ha centrado en mostrarnos, las otras dos, sobre todo en lo peor del ser humano, y que muchas veces parecía que los zombies no eran lo peor, sino que el ser humano era aún lo peor, y esta pasa todo lo contrario, en esta nos muestra a lo mejor del ser humano interpretado y puesto sobre todo en ese niño que al final, pues yo no sé vosotros, pero es una película que tiene también momentos emocionalmente que son
muy, 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 muy buenos y que, como digo, se centra al final en una historia que en medio del caos, en medio de todo lo terrible, en medio de los infectados, en medio del fin del mundo, como se podría decir, hay un halo de esperanza y en el que, como digo, nos enseña lo más bonito y que el ser humano al final pues es bueno y como digo, y sobre todo con eso puesto en ese amor madre-hijo que yo no sé vosotros, pero a mí ha sido algo que me ha encantado. Obviamente no voy a entrar en ningún tipo de spoiler ni voy a decir nada, pero creo que Danny Boyle da con la clave en cómo enfocar la película de cara a esa libertad que tenía y que al final, pues obviamente la base estaba clara. El Reino Unido está caído, está todo lleno de infectados y hay un grupo de supervivientes. Este tipo de pues como de sinopsis, nos la podemos encontrar en muchísimas películas de este tipo de zombies y a partir de ahí con esa libertad busca crear una historia bonita en medio del fin del mundo y que por lo menos a mí ha sido una historia con la que he conectado y es para mí gran parte clave, como digo, interpretada maravillosamente por el joven Alfie Williams. Jodie Comer también está magnífica, me parece que hace un papelón tremendo y un papelón bastante complejo. Aaron Taylor Johnson también en su rol es un actor que va a dar muchísimo, muchísimo, muchísimo que hablar y se está viendo porque a partir de aquí se le ve que los próximos años va a ir teniendo papeles de muchísimo, muchísimo nivel. Y luego quiero llegar al mejor. Es que el mejor no necesita tener muchísimos minutos en pantalla para demostrar que es el mejor. Y es que obviamente os hablo del Ralph Fiennes, que ha cambiado la película en cuanto ha aparecido. Para mí la película, antes de que apareciera Ralph Fiennes, estaba en ese momento de bache en el que estaba empezando haciéndome dudar, estaba empezando a caerse un poco y ha aparecido a él y, y la ha levantado que no veas, interpretando a un personaje muy, muy curioso y regalándonos, pues en menos de un año, probablemente, obviamente no llega al nivel de la actuación que hizo en Cónclave, pero aquí vuelve a dejarnos un papel de los que cuando se define un secundario o un actor de reparto, la manera en la que, cuando tú tienes que definirlo, lo que hace Ralph Fiennes en esta película es que no puede dejar más huella en menos tiempo. Y creo que ahora hay que llegar a algo que yo creo pues que muchos al verlo también os habrá dejado igual de sorprendidos que a mí, y es el tema de la producción y sobre todo el tema de cómo se ha grabado esta película. Y es que por si no lo sabéis, se ha grabado con un iPhone 15 Pro Max y ellos mismos se han encargado de divulgarlo lo máximo posible, de que se entere todo el mundo y es algo que yo no sé hasta qué punto Danny Boyle y su equipo, pero la película se ve increíble. De verdad, la película visualmente es una auténtica locura y no sé si habréis visto algunas imágenes como también como con una serie de iPhone o con algunos estos especializados como una serie, pero al final con temas móviles y todo este tipo se han salido imágenes de cómo se ha grabado todo y la verdad que es otro plus más a la película, muchas veces también con ese escenas de desenfoque, enfocando, todo a mí, la verdad que no sabía bien qué esperar, iba un poco diciendo a ver qué tal, porque al final es algo a lo que no estamos acostumbrados en el cine, pero la verdad que me ha parecido un sí rotundo y un grandísimo acierto, al igual que también algo que se ha notado mucho y que va con lo que estaba comentando al principio de la historia que logra crear Danny Boyle, y es que obviamente se ha unido, como no, a Alex Garland. Alex Garland vuelve a ser el guionista de esta 28 años después y ahí es que se ha notado mucho. Es que Alex Garland ahora mismo, si ya como director es uno de los mejores que hay en este momento, pues como guionista ya ni os cuento y se nota muchísimo porque como os he dicho antes, el crear esa historia, la manera en que desarrollarla y todo, me parece que por supuesto se nota muchísimo la mano de Alex Garland y ahí va la gran clave para que una película que al principio y que pueda parecer que no era necesaria, al final yo creo que ha sido una película que a la mayoría de la gente, por lo que estoy leyendo, está gustando y que sobre todo han encontrado una historia con la que han conectado, una historia con la que le han importado y eso al final es algo muy complicado cuando en sí no hay en sí la necesario tras ya lo que vimos y eso me parece un mérito tremendo y que gran parte de esta culpa la tiene el genio, el gran Alex Garland. Y como digo, y por ir cerrando algunos aspectos más que destacar. Yo creo que algo que pensaba sobre todo en el tema de las escenas de zombies, creo que es algo en lo que es de lo que más puedo decir que me ha dejado que deber. ¿Por qué? Porque ayer vi 28 semanas después y tengo que deciros que de las tres me parece que en la que en cuanto a escenas de zombie, escenas de acción con zombie, me parece la mejor sin ningún tipo de duda, la que tiene mejores escenas así. Y yo en esta esperaba con tantos años después, digo, vamos a ver cómo nos sorprende Danny Boyle, con qué recursos. Tengo que deciros que tiene una
que sé que muchos, no quiero, en plan, no quiero decir nada, pero que estoy seguro que los que me veis ya sabéis cuál me refiero y sobre todo porque es una escena que más Danny Boyle no puede ser, que le ha dado el ataque al director que yo estaba esperando y ahí estoy seguro que ya sabéis cuál me refiero, que esa es buenísima, pero luego por el resto me ha dejado un poco que deber, ha tenido algunas buenas ideas, algún nuevo zombie tipo creado que era me parecía bastante curioso, pero ahí me ha faltado algo más y de arriesgar, algo más de ingenio, pero es verdad que se ve que todo y la gran mayoría lo ha puesto a la historia y al desarrollo, a crear una historia que le llegue al espectador, una historia que le emocione, una historia que al final, en una película como puede ser de zombies, que puede parecer muy vacía, que busque solo, como ha pasado muchas veces, entretener, y que la parte esa de sentimiento, de buscar crear momentos, historias, que al final, pues no sea una película un poco como se diría vacía, pero que no pasa nada, que al final, por muchas veces, por el estilo de películas que zombies que son, por la cantidad de muertes que suele haber, por lo que se dejan llevar, es muy difícil conectar, es muy difícil conseguir transmitir eso, conseguir crear una historia que al final, que al espectador, cada personaje le importe de una manera o lo que cuenta o que se le dé un valor especial a que esa persona, pues al final en ese momento, como está viviendo, con lo que está ocurriendo, pues es algo que yo le doy muchísimo mérito a lo que ha conseguido, porque para mí ha habido momentos que sobre todo pues te tocan la patata, ¿para qué nos vamos a engañar? Y como digo, y con esto voy a ir cerrando, de verdad lo digo, para mí recomendadísima. Para mí quedaría mi top 28 años después, 28 días después segunda y 28 semanas después tercera. Tres buenas películas. Esta le he puesto un 7,5. Había momentos que he dudado ponerla más cerca del 8, pero estoy intentando también que yo, porque al final cuando vas al cine y también muchas veces pues la experiencia de estar en el cine puede hacer que te... Eso y luego cuando la piensas un poco más fría, pero que aún así me ha parecido una gran película, una muy buena película y que recomiendo muchísimo que vayáis a ver al cine. Así que sin mucho más, no me voy a enrollar más, dejadme por aquí abajo qué os ha parecido, si vais a ir a verla, lo que sea, y nos vamos leyendo. Muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Adiós.